Ánimo. Bueno, les informo que recibí a los padres de los niños, de los bebés que perdieron la vida en el incendio de la guardería ABC y me comprometí con ellos, entre otras cosas, a que iba a hacer un llamado respetuoso al fiscal general y al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que, con apego a la ley, se pueda llevar a cabo la investigación o lo que falta de investigar y, sobre todo, que no haya impunidad. Yo estoy seguro que tanto el licenciado Hertz como el ministro Saldívar van a atender este llamado respetuoso que hacemos desde el Ejecutivo. Es un compromiso para que no haya impunidad y se haga justicia en este lamentable hecho. Nos comprometimos también a otras cosas, pero esto es lo principal. Otras demandas fueron atendidas, vamos a cumplir con las madres, con los padres, en todo. Y también hice el compromiso de tener una próxima reunión con ellos en Hermosillo. En una semana les voy a avisar cuándo sería esa reunión. Voy a ir a Hermosillo a reunirme con ellos. Bueno, también el día de hoy, terminando esta primera parte de la conferencia, les van a dar un informe detallado del programa de fertilización de tierras, de suelos en el estado de Guerrero. Les explico en lo general que estamos apoyando para que los productores de Guerrero, que son de los más pobres de México, es el estado, duele decirlo, con más desnutrición, no quise utilizar otra palabra, de todos los estados del país, sobre todo en regiones como en la montaña, donde hay mucha pobreza. Entonces, en este estado se decidió apoyar con los fertilizantes que se entregan de manera gratuita, porque la mayoría de la gente siembra para comer, no se siembra para vender el producto, es para la autosuficiencia, para lo básico. Entonces, ayer hubo una denuncia de un mal manejo del programa de un compañero periodista y hoy el secretario de Agricultura va a informarles cómo va el programa y contestar todas las dudas que puedan haber
sobre este tema tan importante. Por lo demás, está abierta la convocatoria, el llamamiento para reunirnos mañana en Tijuana a las 5 de la tarde. Vamos a unirnos para defender la dignidad de México, de nuestro país, y al mismo tiempo para mantener la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Ese es el propósito de este encuentro. Van a asistir gobernadores, van a asistir legisladores, dirigentes empresariales, dirigentes obreros. Se ha estado haciendo esa invitación para que estemos todos juntos mañana a las 5 de la tarde. Este es el informe en lo general y abrimos, si les parece, la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenos días. Naja Catán de Bloomberg News. Quisiera preguntar sobre dos cosas. Primero, confirmar que México acepta un acuerdo con Estados Unidos para hacer el llamado tercer país seguro, pero por los guatemaltecos nada más. ¿Se puede confirmar eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, esta semana hubo una bajada de la deuda soberana de parte de Fitch, la calificación de deuda a basura para Pemex y un cambio a negativo de perspectiva de Moody's. También llega una arancel el lunes que hemos visto que el peso se ha depreciado esta semana. ¿Qué planes tienen para reafirmar la estabilidad en México ante esta situación? Bueno, nosotros sentimos que está bien la economía, no estamos de acuerdo con los dictámenes de las calificadoras. Vuelvo a reiterar, están utilizando una metodología caduca, es la metodología de el periodo neoliberal, que no incluye la variable corrupción, entre otras cosas. No han sido profesionales, objetivos. Por ejemplo, en 3 años no hubo inversión en exploración, en perforación de pozos en Pemex, y calificaban muy bien a Pemex. Ahora que hay inversión, califican mal a Pemex. Y así, otras cosas. Estaba yo revisando lo que respondieron y algunos de los especialistas de estas calificadoras dijo que tomaban en cuenta la corrupción, pero que la corrupción iba a ser prácticamente eterna en México, que no se iba a poder resolver en el corto plazo. Pues está muy equivocado. Yo puedo asegurar que ya no hay corrupción tolerada en México. Entonces, tenemos esas discrepancias. Desde luego,
respetamos sus puntos de vista, pero sentimos que no son profesionales, que no fueron objetivos y que tan es así que Pemex no tiene ningún problema para reestructurar su deuda, ninguno. Sobran ofertas con mejores garantías. Ese es el informe que tengo. ¿Por qué razón? Porque en 6 meses, algo que no tomaron en cuenta las calificadoras, se está trabajando en la producción de 22 campos petroleros y en un tiempo récord se estabilizó la producción en Pemex. En 6 meses, que la tendencia era a la baja en la producción, y a finales de este año empezamos ya a producir más. Entonces, eso lo saben los financieros y por eso no tenemos ningún problema para reestructurar la deuda de Pemex en buenos términos. Acerca de lo de los aranceles, hay que esperar. Desgraciadamente se mezcla lo migratorio con lo comercial, que no debería de ser así. Además, en el caso migratorio, ni siquiera se analizan las causas, solo se ven los efectos, no se toma en cuenta lo que está pasando en Centroamérica, la crisis profunda en Centroamérica, de nuestros hermanos centroamericanos que no tienen opciones, que no tienen alternativas, en particular la crisis en Honduras y pues solo ven el crecimiento del flujo migratorio y su paso por México, cuando nosotros hemos insistido que hay que atender las causas, que hay que apoyar a los países centroamericanos para que haya actividades productivas, que haya empleo, que haya bienestar, que la migración sea opcional, no forzosa. Pero bueno, todo esto se está viendo y al mismo tiempo pues queremos mantener el diálogo, buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos y mucho menos con el pueblo de Estados Unidos. Queremos mantener una muy buena amistad. Somos vecinos cercanos, no vecinos distantes. Sobre la parte de la tercera, el tercer país seguro. Eso se está viendo, pero lo está atendiendo el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Es una posibilidad que están viendo? No tengo información sobre eso. Él va a explicar sobre cómo van las negociaciones. Yo veo bien que
no se hayan roto las negociaciones, que no se hayan parado de la mesa ninguna de las partes. Esto es bueno, que haya comunicación, que haya diálogo. Hay tiempo, porque si se aplican estas medidas de cobrar tarifas a México, según entiendo, empezarían a llevarse a cabo el lunes y todavía es viernes y hay diálogo y se puede llegar a un acuerdo. Estoy optimista de que se logre un acuerdo. Y no puedo yo hablar más porque le corresponde a quienes están en la mesa viendo este tema. A mí me informan pues una vez, 2 veces al día, lo básico. Les tengo mucha confianza a los que nos representan, son expertos, ellos sí, especialistas en materia política, en materia de política exterior, en economía. Es muy buena nuestra delegación. Entonces, ellos son los que informan sobre este tema y yo voy a dar a conocer mi punto de vista mañana a las 5 de la tarde. Les aseguro que voy a tratar el tema. Perdón, solo una precisión de Pemex. Decía que hay posible reestructuración y mucho apetito. ¿Nos puede dar un poquito más información sobre eso y habla de refinanciar la deuda en ese sentido? ¿Qué es lo que nos puede decir? Pues hoy le voy a pedir a Pemex que les presente un informe que tiene que ver con lo que me reportaron el día de ayer, que me pareció muy buen informe. Le voy a pedir a Jesús para que hoy mismo, lo más pronto posible, en la mañana, les hagan llegar el reporte que me entregaron los directivos de Pemex sobre este aspecto. Por eso, además de que yo tengo mis propios datos y elementos para sostener que no fueron objetivos, no fueron profesionales los técnicos de las calificadoras, y esto pues lo digo porque se hicieron de la vista gorda durante el tiempo del desmantelamiento de Pemex, de la caída de la producción de Pemex, del endeudamiento de Pemex. ¿Dónde estaban? ¿No vieron nada de eso? La gran corrupción en Pemex. Y a los 5 meses se dan cuenta, 5 meses en nuestro gobierno, de que está mal Pemex. ¿Por qué el silencio cómplice tanto tiempo? Entonces, con todo respeto, o sea, es hablar con claridad y siempre con la verdad. Nadie debe de ofenderse, o sea, es además muy fraterno todo, respetuoso, pero es bueno el debate,
es muy interesante. Entiendo que la cuestión sobre los calificadores es importante para usted. ¿Hay algo que va a ser como para la estabilidad de México? Porque sí, el peso se fue afectado esta semana. A pesar de lo que pasó o no pasó en el pasado, sí está ahorita el peso afectado esta semana. No sé si vea algún cambio, cualquier cambio de medidas sobre Pemex o algún mensaje de estabilidad, algo que No, está. vamos a continuar con la misma política de no permitir la corrupción, de ser eficientes, de no endeudarnos, de tener finanzas públicas sanas, de orientar bien el presupuesto público, de respetar la autonomía del Banco de México, de hacer valer los contratos suscritos por México con empresas, con instituciones financieras, con los bancos, y estamos bien. Está mejorando la recaudación, está creciendo el comercio exterior, está creciendo el empleo, están mejorando los salarios, se está atendiendo el problema lamentable de la pobreza como nunca. Hay control en la inflación, hay estabilidad en nuestra moneda, a pesar de lo sucedido en esta semana, resistió nuestra moneda. Seguimos con un peso fuerte, la depreciación de estos días no ha significado caer a los tiempos anteriores. Es decir, en todo el periodo ha habido, aún con lo de esta semana, una apreciación del peso. Y ahí están los datos. Entonces, claro, la apuesta de nuestros adversarios es a que nos vaya mal. Pues yo pienso que la mayoría de los mexicanos desean que nos vaya bien, que la economía se fortalezca y que podamos enfrentar todos los desafíos, todos los embates internos y externos. Y lo más importante de todo es que haya autoridad moral en el gobierno, porque eso es lo que nos permite tener autoridad política. Entonces, en eso vamos muy bien. Es mucha la confianza que le tienen al gobierno de México, tanto en el país como en el extranjero, por la autoridad moral. Entonces eso nos da mucha fortaleza, porque si hubiese corrupción,
si el presidente de México no tuviese autoridad moral, pues entonces seríamos avasallados por los grupos de intereses creados o por hegemonías extranjeras. Pero cuando se tiene honestidad, hay un escudo de protección y puede uno resistir cualquier embate. Entonces, por eso estoy optimista, tranquilo, y vamos a salir bien, vamos a salir adelante, porque tengo la dicha enorme de gobernar un gran país con un pueblo extraordinario. Por eso podrán decir que exagero, pero sigo insistiendo y soy perseverante de que México se va a convertir en una potencia con dimensión social. Pronto, muy pronto. Entonces, están invitados, invitadas para mañana a las 5 de la tarde a Tijuana. ¿Cómo le hacemos para...? Vamos a igualdad de género. Así le vamos a hacer ahora. Hombre, mujer. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Multiplataforma ZMG Guru Twitter, Zócalo Virtual. Haciendo una revisión de las benditas redes sociales, precisamente en el tema de, pues, que nos está ocupando como país con la pues, agresión, posibilidad de Estados Unidos hacia México con el tema económico, ha habido apoyo. Ha habido hashtags que se han colocado y siguen vigentes de respaldo a la postura de usted. Pero también ha habido, particularmente el día de ayer, por ejemplo, que conmigo no cuentes, López. Es una de varias, pero el día de ayer se registró este. Del análisis que hicimos en nuestra multiplataforma, encontramos que pues, gran parte son bots. Son infladas, como se le dice en el argot. ¿Usted qué opina al respecto de esta situación? Porque no es menor, es un momento con la relación norteamericana, yo creo que es el momento más difícil en lo que va del sexenio. ¿Cuál sería esa intención de golpear de una manera y no cerrar filas, pues en este momento frente a una amenaza externa? ¿Quién cree que esté detrás de todo esto? Ya algunas posturas hay abiertamente de empresarios, bueno, de Coparmex particularmente, por ejemplo, de algunos políticos. ¿Usted qué respondería en la antesala del evento de la manifestación que se hará mañana en Tijuana? Sería mi primera pregunta, presidente. Bueno, porque hay una oposición al gobierno y que eso es normal, legítimo. Podemos no estar de acuerdo con los medios que utilizan, por ejemplo, lo de los bots o robots. Eso está comprobado de que utilizan robots, bots en redes sociales para atacarnos constantemente. Incluso la conferencia esta, estoy ahora hablando y están los bots. Las empresas encargadas de las redes lo reconocen. Y cuando ha habido alguna queja,
de parte de nosotros, nos contestan de manera informal de que están haciendo todo lo posible para evitarlo. Pero bueno, son robots, pero desde luego hay quien paga y quien lleva a cabo estas acciones. Entonces yo lo atribuyo a los opositores y siempre hay opositores, siempre, y tenemos que aceptarlo y respetar a la oposición. Incluso en circunstancias como esta, en que se necesita la unidad nacional, la historia nos enseña de que han habido opositores que de manera consciente o inconsciente han ayudado a intereses extranjeros para afectar a México. Hay un caso, se los dejo ahí de tarea, de los polcos. En las redes sociales ahora los bots no van a poder responder, pero quienes están viéndonos seguramente ahorita van a consultar y van a saber qué fueron los polcos. Pues es algo parecido, ¿sí? Son los polcos de nuestro tiempo, pero bueno, es normal, no debe uno de escandalizarse, así es la democracia. Tiene que haber discrepancias y garantizar el derecho a disentir. ¿Cómo enfrentar eso? Pues actuando con principios, teniendo la conciencia tranquila, no zigzagueando, sino anclarnos en principios para resistir cualquier adversidad. Y otra cosa también, no enojarse, relajado, relajado, relajado. Segunda pregunta. A ver, sí, las dos, pero una. ¿Qué opinión le merece, señor presidente, de las elecciones de Durango? Que los alcaldes que perdieron las alcaldías de la capital declaran que fue una elección de Estado y la policía municipal y estatal fueron los que apoyaron estas decisiones. Pues miren, es una elección local. Yo puedo decirles que el gobierno federal no intervino para nada, como se acostumbraba, y que si hay pruebas de que intervino el gobierno local, existe la Fiscalía Electoral y se tienen que presentar todas las denuncias. Se acaba de crear la Fiscalía Electoral con ese propósito, para que se destierre por completo el fraude, la manipulación, y que logremos el ideal de
el apóstol de la democracia, de Madero, de que las elecciones sean limpias, sean libres. Entonces, si hay esas denuncias, Pruebas. Sí, pruebas. a la Fiscalía Electoral, no quedarse callados. Todos tenemos que ayudar, todos, a limpiar de corrupción a México, a que haya una auténtica democracia, todos a ayudar a que se garanticen las libertades. Hoy, por ejemplo, es un día especial porque hoy se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, libertad de prensa. Hoy yo voy, terminando este acto, a develar una placa de un periodista, Paulino Martínez, un periodista ejemplar, casi desconocido, pero muy importante, que luchó desde la época de la Reforma, enfrentó al porfiriato, incluso antes que los Flores Magón, tuvo que huir del país, se fue a refugiar a Laredo, allá siguió luchando con otros revolucionarios, él siempre escribiendo. Es como el decano del periodismo en todo un periodo, desde la Reforma a la Revolución. Luego forma parte del Partido Liberal Mexicano, del movimiento antirreeleccionista con Madero. Considera que no se están cumpliendo las promesas que se hicieron con el pueblo una vez que se triunfó, y se desliga, se deslinda, se separa de Madero, se va con un grupo de maderistas que se oponen al gobierno de Madero. Luego de eso ayuda en el movimiento zapatista, es el representante de Zapata en la convención de Aguascalientes. Él es el que encabeza a los zapatistas que van a reunirse con los villistas y con otras fuerzas en Aguascalientes, y regresa a la Ciudad de México y lo asesinan. Y durante mucho tiempo se pensó que había sido asesinado por villistas, y recientemente en investigaciones se ha planteado de que no fue así, que fue asesinado por los intereses de las compañías petroleras extranjeras, por las llamadas guardias blancas, porque luego que se sabe de su asesinato, Villa y Zapata buscan a quien ejecutó el homicidio, y se dice que las compañías lo protegen
lo sacan del país, a quien se presume le quitó la vida. Entonces, un gran periodista. Entonces, sabemos de otros. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Garantizar la libertad de expresión, que nadie sea perseguido, que no haya censura. Sí, polémica, sí debate, pero con respeto, ¿sí?, a todas las expresiones. La segunda pregunta le quería comentar que nuestros lectores nos escribieron diciendo que en enero pasado y en diciembre hubo muchos despidos de compañeros y de gente en general. Muchos tienen su casa, su hogar es de Infonavit. No les han aplicado el seguro de Infonavit, ni les quieren bajar ni los intereses, ni quieren bajarles las mensualidades, y muchos de ellos no tienen empleo todavía, señor presidente. Bueno, la semana próxima hago el compromiso de dar a conocer un plan completo para apoyar a quienes tienen créditos con el Infonavit. Ya se está aplicando un programa de reestructuración, pero por lo que estás tú comentando, y que yo lo estoy recogiendo también, ¿sí?, de la gente que me está solicitando intervención, vamos a dar a conocer más beneficios, muchos más beneficios, y uno de ellos tiene que ver con la cuestión jurídica. Nada más les adelanto, ya para que se sepa, que vamos a iniciar procedimientos legales para que nadie sea desalojado de sus viviendas. Pero mejor esperemos la semana próxima sobre esto. A ver, compañero, y luego tú. Buenos días, presidente. Preguntarle. Vamos allá contigo. Sobre ayer el canciller mencionaba que se iban a utilizar 6,000 elementos de la Guardia Nacional para la frontera sur. Preguntarle para cuándo se van a destinar estos elementos de la Guardia Nacional, qué funciones van a tener y si es para contener el flujo migratorio o qué es lo que van a hacer. Y también preguntarle, por otro lado, esta semana en el Heraldo de México publicamos que el Ángel de la Independencia tiene 59 afectaciones en su columna. El INBA desde noviembre ya tiene el reporte, el diagnóstico que le entregó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. A la fecha no nos han dado el estatus del proyecto ejecutivo, no se sabe qué va a pasar, incluso nos comentaban que si hay un sismo la columna puede caer. Preguntarle cuál es su opinión y qué llamado le haría al INBA. Gracias. Bueno, sobre esto último, que se revise el dictamen y que se atienda la necesidad, si existe, de reforzar el Ángel, todo el monumento. Eso lo vamos a pedir a la Secretaría de Cultura que nos informe, y aquí vamos a comentarlo. Si existe el dictamen y qué se necesita para consolidar su estructura de este movimiento emblemático que